Bueno, vamos a orar. Bienvenidos todos. Ahorita les van a apagar los micrófonos para que pueda seguir aquí nuestro conferencista. Vamos a orar. Le pido también a Nixon que nos contara un poquito cómo estabas después del COVID, pero bueno, llegará más tardecito, me imagino. Estaba leyendo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y bueno, de eso es que nos van a hablar esta mañana. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos a través de este medio, aunque estamos lejos, pero estamos unidos, Señor, en ti. Gracias por esta bendición de poder compartir. A los que no están, guárdales, Señor, te pedimos, donde estén cada uno, protégeles. Y, Señor, que a los que nos han conectado, que lleguen pronto. Estamos en tus manos este nuevo año que estamos comenzando, Señor, expectantes con lo que tú vas a hacer. Siempre nos sorprendes. Gracias por Joaquín, por su disposición para estar con nosotros, por lo que él hace, por su trabajo allí en Bogotá. Bendícele. Úsalo esta mañana para hablarnos y para mostrarnos, Señor, tu palabra. Señor, estamos en tus manos y en ellas quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a quienes no conocen a Joaquín, mi tocayo, somos compañeros de militancia de hace ya varios años. Él es pastor en la iglesia Confraternidad en Bogotá, del Unicentro. Él es, bueno, era peruano, ahora es colombiano ya hace rato, ¿no? Y bueno, gracias por estar aquí cerquita. Y bueno, estamos para escucharte. Dios te bendiga, tocayito. Gracias, tocayo. Bueno, un placer estar con ustedes. Conozco algunos poquitos, pero ya voy conociéndolos. Ya conozco al menos sus gustos gastronómicos y sus preferencias futbolísticas. Y ver que al menos, gracias a Dios, hay algunos vallecaucanos aquí en el grupo, aunque identifico algunos rolos y algunos paisas. Bueno, gracias por la oportunidad, tocayo, de compartir con este grupo de hombres. Y quería que reflexionáramos acerca de este tema de la mente, la mente humana, cómo nuestros pensamientos son tan importantes. Cuando hablamos de la mente como el conjunto de capacidades cognitivas propias del ser humano que implican procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación. Yo preparé una presentación, voy a pedirle, ahí ya puedo compartir pantalla, voy a compartirles aquí algo que preparé. Dice, una mente peligrosa. ¿Por qué una mente peligrosa? Porque la mente es maravillosa, pero puede ser muy peligrosa si no la usamos para bien. Y muchas veces la usamos para mal, ¿sí? No sé si ahí me están viendo la presentación, ¿estamos bien? Si me dan un ok, listo. Sí, perfectamente, perfectamente. Listo, Muy muchas gracias. bien. Entonces, una mente peligrosa. Quiero que pensemos en eso. La mente humana es maravillosa. Vean este dato. Se calcula que una persona tiene de 60.000 a 70.000 pensamientos por día. ¿Se ha puesto a pensar en eso? 60.000 a 70.000 por día. Nuestra mente vuela a 1.000, ¿sí? Por diferentes estímulos. Por ejemplo, pensamientos. Terminamos esta reunión, usted sale, apaga el computador y su mujer le dice, mi amor, tenemos que hablar. Usted ya se preocupa y piensa un montón de cosas, ¿cierto? ¿Me va a pedir plata? ¿Qué problema? ¿O qué hice? ¿Sí? Vuela a 1.000, por ejemplo, si usted va al médico a hacerse un chequeo médico y el doctor le dice, le tengo una buena y una mala noticia. Automáticamente nuestra mente comienza a pensar en la mala, ¿cierto? Y comienza a imaginar 1.000 vainas. Me voy a morir. Ahora, en este tiempo de pandemia y de COVID, uno comienza con un malestar de garganta y ya la mente comienza a volar. Hijo de madre, me cogió el COVID. ¿Sí? Y peor aún si es que nos da. Hay amigos que les ha dado, perdieron el olfato, el gusto, y la mente comienza a volar y yo de aquí no paso, me voy a morir. Ya según se está imaginando en la UCI, y hay mucha gente que le da y lo puede superar. O sea, realmente la letalidad de este virus pues no es tan alta, es muy baja. Lo que pasa es que la transmisibilidad sí es muy alta. Por eso que está acabando con tanta gente en el mundo. Pero nuestra mente vuela de una manera impresionante. Pero mire, tantos pensamientos. ¿Y sabe qué es lo preocupante en este caso? Dice que lo triste, se dice también que de estos miles de pensamientos diarios, el 90%
son pensamientos malos o negativos. Malos y negativos muchas veces, pues en los temas más comunes, digamos, malos y negativos con relación a uno mismo, por ejemplo, a la autoestima, porque fallamos en algo, no nos sale bien algo, entonces nos comenzamos a sentir frustrados y nuestra autoestima comienza a entrar en peligro. Pensamientos malos en cuanto al dinero, inclusive, ¿sí? Y comenzamos a llenarnos de pensamientos y decimos, sí, claro, el pensamiento no hace feliz a nadie, la plata que diga no hace feliz a nadie, pero ¿cómo calma los nervios? Decía un amigo. Sobre todo a fin de mes cuando hay que pagar las cuentas. Pero muchos pensamientos negativos en el matrimonio también. Por eso que algunos hasta hay chistes del matrimonio. Hay muchos chistes, al final podemos seguir echando chistes. Algunos dicen que el matrimonio no mata, pero desfigura, ¿sí? Pensamientos malos en diferentes aspectos de la vida, sobre todo en los cuales, con los cuales luchamos más, de pronto con los hijos, la familia extendida, aún la misma iglesia, etcétera. Y otro aspecto triste, otro dato aquí importante, se dice que de esos pensamientos, el 90% son los mismos del día anterior. Vale decir, vivimos pensando lo mismo y muchas veces son pensamientos nocivos. Y hasta ahí yo quería que ustedes simplemente hicieran como un autoanálisis. ¿Cuáles son nuestros pensamientos más predominantes en la vida? Nos levantamos y en qué pensamos. Y esto es muy importante porque nuestra vida se dirige muchas veces hacia los pensamientos más predominantes. Es decir, por eso que algunos autores hablan, usted es lo que usted piensa. Y usted me dirá, no, yo soy más que un pensamiento. Sí, pero a la postre y en la práctica, muchas veces llegamos a ser lo que pensamos, ¿sí? Por ejemplo, como hombres, aquí no sé, creo que todos somos casados, los que no son casados, bueno, pero creo como hombres, pues nos gustan las mujeres, ¿cierto? Es lo de un hombre. Y a mí me gusta mi mujer y soy casado. Pero puedo ver a una mujer que físicamente pueda ser más bonita que mi esposa. Pero yo escogí amar a mi esposa y para mí es la mujer más bella. Pero como hombres podemos ver y comenzar a ver a otra mujer. Y ahí entran los pensamientos. Comenzamos a pensar y decir, ve, esa mujer tan linda. Y puedo comenzar a seguir pensando y hasta imaginar. ¿Sí? Y hasta tener pensamientos obscenos y morbosos con esa persona, con esa mujer. Lo que quiero decirles es, así empieza la infidelidad. Uno empieza a pensar los pensamientos. Por eso la Biblia habla mucho acerca de los pensamientos. Mire, si nuestra mente es maravillosa, ¿por qué sucede esto? Dios hizo todo bueno en gran manera, pero cuando el hombre se distancia de Dios, todo se deteriora y nuestra mente también. Si ya tenemos a Jesús, Él quiere seguir trabajando con nosotros para que nuestra mente se vaya renovando. Pero nuestra mente dañada por el pecado muchas veces nos lleva a pensar lo que no debemos pensar. Y por pensar en lo que no debemos pensar, terminamos haciendo eso. Entonces muchas veces sufrimos las consecuencias de lo que albergamos en nuestra mente. Vamos dándole vueltas a eso, vueltas a eso. Y continúo con el ejemplo de mirar a una mujer y hasta llegar a codiciarla. Jesús dijo, si yo codicio a una mujer en mi corazón, ya adulteré en el corazón. ¿Pero por qué? Porque uno comienza a pensar en eso y piensa y le da vueltas y al final termina haciendo lo que uno está pensando, termina involucrándose en una relación que no debería hacer, pero porque comienzo a pensar. Lo mismo con la plata, con el dinero. En este tiempo donde hay empresas que se han quebrado, hay personas que han quedado en desempleo, etcétera, y se habla mucho de emprendimiento, de reinvéntate, y una persona me decía en estos días, ya estoy harto de escuchar reinvéntate y todo esto, y ¿de qué más hago? ¿Sí? Y es allí en los momentos de necesidad que podemos llegar a pensar y a darle vueltas a pensamientos que de pronto no son los correctos. Y por terminar pensando en ello, terminamos haciendo eso. Por eso quiero decirles, es muy importante los pensamientos. En esta época donde mucha gente habla de los pensamientos, los neurocirujanos hablan de los pensamientos, mucha gente de conferencistas de actitud positiva hablan de los pensamientos. Hay mucho en las redes sociales acerca de la mente y los pensamientos. Quiero decirles, la palabra de Dios habla mucho de esto también, pero habla de una manera tan diferente y a la vez tan clave para que nosotros como seres humanos y como hombres podamos vivir como Dios quiere, cuidando la mente, porque la mente puede convertirse en un taller de Satanás, el diablo es tan real como Dios mismo,
o puede convertirse en un lugar donde Dios obre para que nuestra vida se dirija hacia esos pensamientos en los cuales Dios quiere que nos concentremos. Por eso debemos tener cuidado con lo que llega a nuestra mente. Como les decía, hoy se habla mucho, los psiquiatras, psicólogos, metafísicos, ¿sí? Hablando de que usted atrae lo que piensa, neurocientíficos hablando y escribiendo mucho del tema. Quiero decirles, la palabra de Dios tiene mucho que decir. Y Pablo, el apóstol, le dice a una comunidad, a los filipenses, le dice lo siguiente, y quiero que reflexionemos en este texto. Vean, les dice, por lo demás, hermanos, terminando ya su carta, y vea las veces que utiliza la palabra todo. ¿Sí? Vea, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y me llama la atención que cuando dice en esto pensad, la idea de en esto piensa, la idea es en esto concéntrate, en esto enfócate, a esto dedícale tiempo, a esto dale vueltas, ¿sí? En esto dale vueltas. Cuando nos acostamos y comenzamos ahí a pensar y a pensar y a pensar, cuando a veces no nos coge el sueño, esos pensamientos son importantes. Y un detalle importante, cuando dice en esto pensar, me llama la atención que la expresión está en presente continuo en el original, fue escrito en griego esto, dando la idea de que en esto hay que pensar una y otra vez. Es decir, no es que yo ya pensé en esto, yo debo seguir pensando en esto. ¿Y en qué? Otra vez, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Entonces, cuando yo comienzo a mirar a otra mujer y comienzo a hacerme ideas o a albergar pensamientos que no son correctos, comienzo a imaginarme cosas, que sería darle un beso a esta vieja y hasta más, acostarme con esta vieja. Mire, eso no es honesto con mi esposa, no es justo, no es puro delante de Dios, no es de buen nombre, no hay virtud alguna, entonces en esto no voy a pensar. Martín Lutero dijo, yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza. O sea, somos seres humanos y un pensamiento de estos puede llegar. Es más, nos ha llegado esta semana. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero ¿quién ha tenido un pensamiento obsceno o morboso en esta semana? Que se confiese, no mentira, no tiene que confesarse. Lo que solamente quiero que lo piense. Sí, sí, yo lo tuve. Y no quiero hacerlo sentir mal. Todos tenemos pensamientos que no son sanos. Cuando nos lleguen esos pensamientos, la idea es quitarlos. Por eso Martín Lutero dice, no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Entonces la idea es que cuando llegue un pensamiento de estos, poder quitarlo, porque quiero pensar solamente en lo que es verdadero, honesto, justo, puro. Y vuelvo y repito, cuando dicen esto, pensar en esto, démosle vueltas, en esto reflexionemos, que esto sea el tema que realmente ocupe nuestra mente, porque otra vez, nuestros pensamientos comienzan a dirigir nuestra vida. ¿En qué pensamos? ¿A qué le dedicamos? Por eso Pablo se preocupa por eso y le dice a esta gente, piensen en lo que es correcto. Ahora, es importante cuando lees un texto, dice, quiero que fijemos nuestra mente en lo excelente, pero quiero que pensemos en lo siguiente. Este texto que les he mencionado, Filipenses 4:8, aparece en este contexto. El contexto, vea lo que dice, por nada estén afanosos. En este tiempo, ¿quién no está afanado? ¿Hasta cuándo va a durar esta pandemia? ¿Qué tal me coge? ¿Qué tal me da? No sé si alguno ya de ustedes le habrá dado. No sé si aquí hay sobrevivientes de la pandemia. Algunas personas le da asintomáticamente, como ya hemos escuchado y hemos sabido, a otros le da muy suave, pero nos afanamos por la enfermedad, por la salud, nos afanamos por el tema económico, nos afanamos ante la incertidumbre y este texto está hablando de que por nada estéis afanosos. Y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, en vez de afanarnos, oremos. Pero quiero resaltar algo. Mire, dice, por nada estén afanosos, pero el versículo 7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 9, brinco el 8 ahí, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Por favor, mire esto. El versículo 7 habla de la paz de Dios. El versículo 9 habla de Dios de paz. Y en el medio, como un sándwich, está en qué debemos pensar. Y antes está hablando del afán. Lo que quiero que pensemos, y eso es lo que yo he estado pensando en estos días también, porque todos hemos estado inquietos en algún momento por esto. Todos somos
víctimas de esta pandemia y estamos afectados mentalmente. Hay muchos casos de depresión, de angustia en este tiempo. ¿Y cuánto necesitamos la paz de Dios? Aquí empezamos riéndonos, tomándonos el pelo, pero yo no dudo que en el fondo en algunos de ustedes hay angustia y preocupación. Yo tengo algunas angustias en estos días por familiares enfermos, por situaciones difíciles, gente en la iglesia que ha perdido seres queridos, personas en la iglesia que están en la UCI con poca esperanza de vida. Hay situaciones que nos quitan la paz. Lo que quiero que pensemos aquí, y no estoy hablándoles aquí como el que ha superado todo, no. Ustedes, nosotros, estamos inmersos, metidos en esto. Pero miren aquí lo que Dios nos dice. Dice que en medio de tantos afanes, la paz de Dios, el Dios de paz, estará con nosotros y guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero nuestra parte, ¿cuál es? O sea, Dios va a hacer eso, su parte, guardar nuestros corazones. Y me gusta esa expresión de guardará vuestros corazones porque es la idea de como de un vigía, de un centinela que está protegiendo mi corazón y mis pensamientos y que Él va a estar conmigo, dice el versículo 9, pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Y mi parte cuál es? La que hemos dicho, pensar en lo que es correcto, pensar en lo que debo pensar. La gente de actitud positiva y todo esto nos va a decir, mire, piensa en grande, levántate y pon el pie derecho. Yo no sé, los pobres zurdos se frustrarán ahí. Levántate con el pie derecho y di, hoy es un gran día, hoy es un gran día, repítelo 3 veces y hasta lo ponen papelitos en todos lados, hoy es un gran día. Y uno lo llama y lo saluda, hola, ¿cómo estás? Bien, porque hoy es un gran día. Otros me contestan, bien y mejorando, ¿sí? Porque tratan de concientizarse y mentalizarse con esto. Yo quiero decirles, esto es diferente, es más que eso. Porque esa manera de pensar de estos conferencistas, y no es la idea, no estoy criticando, estoy diciéndoles que yo quiero decirles que la palabra de Dios tiene algo mucho más poderoso que decirnos. Porque esta gente se basa en los recursos netamente humanos. Lo que usted dice, repite y usted se mentaliza. Es antropocéntrico, centrado en mis fuerzas. Lo que quiero decirle aquí es, esto es en Cristo Jesús. Que si yo en Cristo Jesús pienso en lo justo, lo verdadero, lo puro, lo amable, dice el Dios de paz, guardará mi corazón y estará con nosotros. Entonces, aquí quiero que simplemente hagamos como un pequeño balance de lo que son nuestros pensamientos, en qué pensamos, qué es lo que más ocupa nuestra mente, cuáles son aquellos pensamientos que están afectando muchas veces nuestras relaciones inclusive, ¿sí? Porque es allí cuando comenzamos a sufrir las consecuencias de todo esto. Entonces, nuestra vida se moverá en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Quiero que miremos aquí en este texto también que está aquí en pantalla, que dice que en el versículo 6, que cuando oramos, en vez de afanarnos, dice con ruego y acción de gracias. Fíjese, hay gente que siempre vive pensando solamente en lo que no tiene y vive como quejándose de lo que no tiene y vive amargada y se queja por todo, cuando deberíamos más bien pensar en todo lo que Dios nos ha dado y en lo que tenemos. Cuando pensamos en todo lo que Dios nos ha dado y en lo que tenemos, vivimos más bien agradecidos. Por eso la invitación es en qué pensar, en qué enfocarnos, porque nuestra mente puede ser una mente muy peligrosa para dañarnos y echar a perder la vida y nuestras relaciones, o puede ser un lugar donde obre el Señor para bien de nosotros. Miren, fijar nuestra mente en lo excelente trae paz, como hemos visto en el texto anterior. Ahora quiero que aquí pensemos en 7 aspectos para tener salud mental, que es algo que se habla mucho en este tiempo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Por lo siguiente. Porque va a escuchar que todos nos van a decir, mire, duerma bien. Si acá hay gente dormilona, los felicito. Para mí dormir siempre ha sido difícil. Yo duermo poco. La gente que duerme bien vive harto. He visto eso muchas veces. Por ejemplo, en mi suegro, el viejo este vivió 103 años. Yo creo que él durmió por ahí unos 80, porque el tipo estaría aquí en la conferencia durmiendo, a no ser que le hagan una pregunta. Iba a una fiesta y bailaba una canción y dormía otra, y así podía amanecer. La gente que duerme bien vive harto.
Comer saludable, eso es más que obvio, comer de una manera saludable para poder vivir bien. Hacer ejercicio es algo que se va a escuchar muchas veces, ojalá nosotros estemos en eso. Y acá vienen algunos aspectos importantes que mencionan. Aprenda algo nuevo, un idioma, un tema que desconozco, un instrumento musical para poner la mente a funcionar, eso es bueno. La vejez, que uno a veces, algunos le tienen miedo, es también algo mental. Uno le tiene miedo, estoy viejo, me acabé, no sirvo para... No, hay gente, conozco un hombre de 82 años que vive dando conferencias de tecnología y comunicación, porque es mental, ¿sí? Aprender algo nuevo, algo, eso ayuda a que uno tenga salud mental y, no y aleje al alemán de la vida, ¿sí? Al Alzheimer y otras enfermedades. Pero dicen también esto, manejar bien el estrés y las preocupaciones, y esto tiene que ver con la mente, que yo pueda ver cada problema como una oportunidad para crecer y madurar y no como, otro problema más. El punto 6 dice, disfrute de relaciones sanas, amistades verdaderas. La gente que tiene relaciones significativas tiene mejor salud mental y mejor vejez. Mire, un autor, Andy Stanley, hablando de esto, dice lo siguiente, que él ha conocido gente muy metódica, juiciosa con la comida y el ejercicio, pero aislados, solitarios. Y ha conocido a otros que no son tan juiciosos y comen, pero comen desordenadamente, pero tienen amistades significativas y verdaderas. Y él concluye lo siguiente, y escuche, él dice lo siguiente, es mejor comer un chicharrón con buenos amigos que comer un brócoli solo. Pensando en que las relaciones significativas permiten que uno envejezca mejor. Y hay muchos estudios que hablan de esto, lo importante de las relaciones. Y el último punto, y por eso lo traigo aquí, meditar, la quietud y el silencio. La meditación, la quietud, el silencio, el pensar, la mente, poner la mente a trabajar, pero otra vez en lo que es puro, en lo que es justo. En esos momentos de quietud, de silencio, ayuda a la salud mental y a la vida. Por eso el apóstol Pablo se preocupa por la gente. Pero otra vez, nuestra mente dañada por el pecado nos lleva a pensar, y cuando meditamos en quietud y en silencio, estamos pensando en lo malo. La doctora Caroline Leaf, una neurocientífica, escribió lo siguiente, se lo pongo aquí en pantalla, dice, se ha encontrado que 12 minutos, ojo, vea, 12 minutos de oración enfocada diaria durante un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta tal punto que se puede medir en un scan cerebral. Lo que esa doctora sostiene es que así como el corazón es importante pues, en el ser humano, el cerebro también lo es, y ahí dice, nuestro cerebro obedece a nuestros pensamientos, y la gente sufre muchas veces porque pensamos en lo que no es correcto. Por eso la palabra de Dios nos insiste en que pensemos siempre en lo que Dios quiere que pensemos y no en lo que nuestro pecado nos lleva a pensar muchas veces. Por eso, al pensar en esos 7 aspectos de salud mental, quería que piense en ese punto 5 y 7 que se asocia con nuestro tema. El estrés, las preocupaciones, la meditación, la quietud, el silencio, tiene que ver con mis pensamientos. ¿En qué pensamos? ¿En qué meditamos? El apóstol Pablo, hablando de esto, dice algo muy importante, vea lo que dice ahí. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y ojo con esta palabra, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Otra vez, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, en pocas palabras, los que viven en pecado, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Una persona que no tiene a Jesús en el corazón va a estar pensando siempre de una manera que a Dios no le agrada y fija la mente en eso y por tanto va a terminar viviendo de esa manera. En cambio, vea el contraste, los que viven conforme al Espíritu, si Cristo está en nuestra vida y Él y el Espíritu de Dios guiándonos, dice, fijan, y otra vez me gusta cómo la nueva versión internacional usa esta palabra, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por eso aquí la pregunta debe ser, ¿en qué voy a fijar la mente? Y lo que hoy quiero que recuerde es, ¿en qué pensar? La mentalidad pecaminosa es muerte. Si vamos a comenzar a pensar, yo no soy capaz, yo no puedo, ya estoy viejo, o soy muy joven, no tengo experiencia, no tengo el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, la idea es en qué fijo la mente.
Es el mismo autor, Pablo, que escribe Romanos y que escribe Filipenses. ¿En qué fijamos la mente? Pensar en la iglesia. Hay gente que se queja de la iglesia. Ay, esta iglesia tiene esto, se queja de una cosa y de otra cosa. Yo no sé si eso pasará allá en Cali, pero eso pasa en la mayoría de las iglesias. Yo siempre le digo a la gente, vea, si usted quiere una iglesia perfecta, el día que la encuentre, no entre porque se la tira. Porque nosotros somos imperfectos. La idea es que yo pueda pensar de otra manera en mi iglesia. Esta es mi iglesia y qué necesidades hay. Yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero apoyar. En el matrimonio hay problemas. La gente dice, ah, ¿a qué hora me casé con esta vieja? Si yo hubiera pensado mejor las cosas. En vez de pensar, esta es la mujer de mi juventud con la que quiero envejecer y quiero seguir amando. Por eso el secreto de un matrimonio feliz es enamorarse varias veces, pero de la misma persona. ¿En qué pienso? Si yo pienso en eso, que quiero volver a enamorarme de la misma persona, ¿sí? Ya nos vamos arrugando, ya algunos se van quedando calvos, pero me sigo enamorando de la misma persona. ¿En qué pienso? Pero si yo estoy pensando más bien en que mi mujer ya está viejita, arrugada, que ojalá, voy a cambiar a mi mujer de 50 por dos de 25, ¿cierto? Si estoy pensando en otras cosas que no honran a Dios, al final lo que voy a cosechar es muerte. En cambio, lo que viene del Espíritu es vida y paz. ¿En qué fijamos la mente? Es la invitación de esta mañana. Por eso, a manera de conclusión, quiero decirles lo siguiente. Hagamos nuestra parte. Y estoy hablando en primera plural. Somos hombres, somos pecadores, pero Dios nos ama y Dios quiere transformar y seguir transformando nuestra mente. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Y si alguien no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, pues lo primero que tiene que hacer es esto. Y después decirle, Señor, sigue trabajando con mi vida. Hagamos nuestra parte. Pensemos en lo que Dios quiere que pensemos. Pongamos en sus manos lo que no podemos cambiar, porque hay cosas con las que luchamos, y confiemos en sus promesas. A pesar de nuestra fragilidad, Él por su Espíritu Santo quiere transformar nuestros pensamientos y nuestra vida. Entonces, lo que quiero animarles esta mañana es que en medio de la situación que estamos viviendo de pandemia, de crisis, de incertidumbre y muchos pensamientos llenan la mente. No sé si les ha llegado, pues me imagino que sí, por WhatsApp y por todas las redes hay gente y aún cristianos subiendo de todo, ¿sí? Diciendo mil vainas, ¿sí? De la vacuna y de la conspiración y tantas cosas. Miren, por más que hablemos de eso y discutamos de ese tema, no vamos a resolver nada. Nuestra parte es pensar en esta pandemia, ¿cuál es el pensamiento que debemos tener? Dios es el soberano de los reyes de la tierra y a Él esto no se le salió de las manos. Y Dios está en control y vamos a confiar en Él. Y si vivimos, para el Señor vivimos. En eso quiero pensar. Y si morimos, para el Señor morimos. En eso quiero pensar. Y que para mí el vivir es Cristo, en eso quiero pensar. Y el morir es ganancia, en eso quiero pensar. Pero vienen pensamientos otra vez. ¿Y qué? ¿Tus hijos? Mis hijos todavía son muchachos, están estudiados. Miren, mis hijos son del Señor, Él se encargará de ellos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, pequeñitos, ¿sí? Yo oraba y le decía, Señor, que nunca les haga falta yo a mis hijos. Y una vez una amiga, como dijo mi tocayo, yo soy peruano de nacimiento, colombiano por adopción, colombo peruano. Mis hijos nacieron aquí en Colombia, tengo una hija rola y un hijo paisa. Y cuando estaba orando por mis hijos de esa manera, una amiga chilena, ustedes saben que chilenos y peruanos se quieren mucho, yo le digo a mi enemiga histórica, esta chilena se acercó, la quiero mucho y me dice, ¿tú por qué oras así? Yo le digo, porque quiero estar presente para cuidar de mis hijos. Y escucha lo que me dijo, ¿tú no crees que Dios puede cuidar muy bien de tus hijos y sin ti? ¿No? ¿Qué diría eso? Sí, claro, pues yo creo que Dios puede cuidar de ellos y sin mí. Entonces, ¿por qué tanto pides estar presente en la vida de ellos? Entonces, desde ahí yo oraba, Señor, cumple tus planes y tus propósitos con mis hijos. Y si me permites estar ahí, gloria a ti. Y si no, tú sabrás. Miren, hay muchos pensamientos negativos que afectan y llenan nuestra mente. Nuestra vida está en las manos de Dios. La vida de nuestros hijos está en las manos de Dios.
quiero pensar en que Él es un Padre bueno que ha dicho no te dejaré ni te desampararé. En eso quiero pensar. No quiero pensar que me voy a morir, que mis hijos quedan en desamparo y que de qué van a vivir. Quiero pensar en lo que Dios quiere que piense. Para terminar, le quiero dejar solo 2 preguntas para reflexionar. Primero es, ¿qué decisiones vas a tomar para impedir que otros cautiven tu mente? ¿Por qué digo que otros cautiven tu mente? Porque hay gente que nos está vendiendo siempre ideas. Siempre nos dicen cosas. Por ejemplo, en el tema económico, la típica de el viaje de sus sueños, el carro de sus sueños. Yo termino endeudado pagando el carro de sus sueños como si el carro de mis sueños me hiciera feliz. Vivimos en un mundo donde esta sociedad de consumo nos inunda de tal manera que inclusive se habla de el neuromarketing, la neuroventa, que uno le vende al cerebro, porque tiene que influenciar de tal manera el cerebro del cliente que puedo venderle. Yo quiero decirle, cuidemos nuestra mente. ¿Y qué decisiones vamos a tomar para impedir que otros cautiven nuestra mente? Yo creo que la principal decisión es lo que hemos leído, en esto pensar. Queremos pensar y volver a pensar una y otra vez en lo que Dios quiere que pensemos. ¿Cómo alimentarás tu mente de los pensamientos de Dios? Pues su palabra. Es en su palabra en que debemos pensar y que su palabra llene nuestra mente y nuestro corazón para que nuestra mente esté llena de los pensamientos que Dios quiere que pensemos. Entonces yo quiero invitarles esta mañana a hacer un pequeño balance, evaluación de nuestros pensamientos y que le digamos al Señor, Señor, en Cristo Jesús, la vida cambia, es transformada y que nuestros pensamientos sigan siendo transformados día a día, porque la obra de Cristo es completa en el ser humano, dándonos perdón de pecado, vida eterna y una nueva manera de pensar. Por eso el mismo autor dice también que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. También dice que debemos ser transformados. En Romanos capítulo 12 habla acerca de esto, pero antes de eso dice que presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Cristo Jesús. Entonces la invitación es que como hombres podamos poner nuestra mente, nuestros pensamientos en las manos de Jesús para que podamos pensar en lo que Dios quiere en todas las áreas de la vida, en lo personal, en lo familiar, matrimonial, en la iglesia, en nuestras relaciones, en la pandemia, en todo. Que Cristo Jesús complete su obra en cada uno de nosotros. Quisiera orar y si después el tiempo nos lo permite, podemos seguir charlando de pronto a manera de preguntas y respuestas o interactuar entre nosotros en cuanto a sus reacciones de este tema. Entonces, me permiten orar por ustedes y luego me gustaría escucharlos. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te pedimos, Padre, que tu palabra siempre llene nuestra mente, nuestro corazón. Señor, y en los momentos en que nuestra mente nos lleva a pensar de manera incorrecta en cualquier aspecto de la vida, te pedimos para que tus pensamientos prevalezcan y podamos pensar en lo que tú quieres. Señor, quita de nuestra mente los pensamientos que no son puros, que no son justos, que no te honran, que no son dignos, Señor, de ti y que nos hacen daño. Queremos pensar en aquellos pensamientos que vienen de ti y que son lo mejor para nosotros y nuestras relaciones en esta tierra. Señor, gracias porque tú viniste a dar la vida por nosotros y tú nos das una vida nueva y una nueva forma de pensar como parte de esa vida. Señor, te pido que extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros, sobre cada hombre que está aquí en esta reunión. Y venimos ante ti a decirte como seres frágiles y vulnerables, a confesarte que muchas veces pensamos en lo que no debemos pensar. Perdónanos, Señor. Y queremos pedirte, ayúdanos a pensar en lo que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.